Cuando estamos estudiando la Biblia, vamos a encontrarnos con algunos términos, con algunos conceptos que parecen que significan lo mismo. Otras veces vamos a encontrarnos con algunos términos o conceptos que no son lo mismo, pero en realidad significan lo mismo. Uno de los ejemplos, para que ustedes vayan entendiendo lo que yo les estoy diciendo, es que cuando estamos utilizando lenguaje profético, hablar sobre Samaria, Efraín, Jacob, es lo mismo que hablar sobre el reino del norte, de la división en la guerra civil del pueblo de Israel. Aquellos de ustedes que son estudiantes de la Biblia, quizás me están siguiendo en esto, pero cuando nosotros pensamos en Jacob, Efraín y en Samaria, parecen cosas totalmente diferentes. Pero en realidad los tres conceptos o los tres términos están hablando sobre el reino del norte. Hay otras veces que vamos a encontrar palabras similares que en nuestro contexto cultural o a lo que estamos asociados en manejar significan lo mismo. O nosotros nunca le hemos visto alguna diferencia, pero en realidad tienen diferencias abismales. Que cuando nosotros empezamos a manejar esos conceptos o lo entendemos, la lectura se vuelve más hermosa y la disfrutamos aún más. Por eso hoy, a manera de glosario, vamos a empezar a conocer algunos términos que vamos a leer en el Salmo 1 que nos van a ayudar precisamente a eso, a disfrutar más la lectura, a leer el canto o el salmo o la poesía, como le quieran llamar, y poder extraer todos los tesoros que ahí hay. Entonces el primer término que como quizás marco teórico vamos a conocer es sapiencial. Es con S y C. Sapiencial viene de sapiens, que viene de saber, es una palabra en latín, sapiens, la etimología viene de ahí, de saber, que básicamente sapiencial es algo relativo a la sabiduría, al saber, que viene de ahí. El segundo término que vamos a conocer es impío. Y es que muchas veces nosotros al referirnos a una persona pecadora o como bromeando, decimos, mira, ahí viene el impío, o mira, está impía, y decimos eso relacionándolo a un pecador. Entonces, ahora vamos a conocer el verdadero significado bíblico de un impío. Obviamente viene de la raíz pío, que viene de piedad, pero es una persona que carece de piedad. La piedad es el carácter de hacer lo bueno. Entonces, tenemos que concluir. Un impío bíblicamente es una persona que voluntaria y persistentemente es mala. No es una persona que se equivocó una vez o que erró sin saber, sino que es una persona que sabe que está mal y escoge estar mal y se mantiene en la maldad. Se dio cuenta de que está mal y aún así sigue en lo malo. El tercer término es escarnecedor. Escarnecedor lo conocimos hace mucho tiempo en el libro de Proverbios. Y escarnecedor bíblicamente es un burlador o alguien que ridiculiza lo sagrado. Yo pienso que conocemos a varios que cuando estamos hablando de la Biblia sacan bromas de doble sentido o ocupan el nombre de Dios en vano utilizando alguna fraseología en redes sociales que ocupan el nombre de Jesús de forma escarnecedora. El siguiente término es tamo. A lo mejor, como nosotros la mayor parte somos citadinos, no estamos muy acostumbrados a utilizar este término, tamo. Pero un tamo es básicamente un conjunto de, bueno, lo voy a leer como está acá, es polvo o paja muy menuda que queda después de la trilla de semillas. Ahora se los explico porque yo pienso que también están un poco alejados los términos. Es un conjunto de paja. Si ustedes se fijan, después de que han trillado el maíz o incluso el frijol,
queda un montón de basura, y esa basura luego se hace un cúmulo, una pelota, y a esa pelota se le llama tamo, a ese conjunto de basura que queda después de trillar algunos cosas como el frijol y todo eso. El siguiente término es justo. Y es que bíblicamente el justo no es específicamente aquel que ejerce la justicia, sino es aquel que no es perfecto, pero busca hacer lo correcto. Entonces no es una persona que nosotros podemos venir y decir ya no tiene nada que cambiar, es un justo porque es perfecto en su vida. No, sino que es aquel que se equivoca, ve que está mal, pero no desea seguir ahí, desea cambiar, desea corregir. Y el último es pecador. Un pecador es alguien que quebranta la ley, que yerra al blanco y no le importa hacerlo. No se siente mal, no hay ningún tipo de convicción en su vida al respecto. Ahora que tenemos este pequeño glosario, debemos recordar el paralelismo de contraste. Si ustedes no estuvieron en media semana, tienen que escuchar el estudio de miércoles o jueves. Fue la introducción al libro de los Salmos. Es definitivamente importante por el marco teórico que se crea ahí. Allí mencionamos y explicamos en qué consiste el paralelismo de contraste. En simple español hoy rápidamente digo, contraste es, por ejemplo, lo bueno contrasta con lo malo, lo negro contrasta con lo blanco. Y la idea es resaltar el mensaje, decirlo de forma elocuente, con arte. ¿Para qué? Bueno, para estimular el intelecto del que escucha, para estimular la mente de los que queremos aprender y dejarlo allí en nuestra mente. Así es que ya tenemos para estudiar el Salmo 1 algo así como principios técnicos que son indispensables. Me refiero, ya tenemos el glosario básico, porque no sé ustedes, pero yo varios de estos términos no son parte de mi jerga o no lo eran, ahora lo son, ahora sé su significado, sé en qué consiste el paralelismo de contraste. Dejamos la tarea de que ustedes debían intentar interpretar el Salmo 1 por sí solos y explicamos también sobre los salmos sapienciales. En definitiva, es un salmo sapiencial que pondrá en contraste. Ahora, ustedes deben responderme, ¿qué cosa? Con todo lo que ya tienen como marco teórico, deben saber responderme esta pregunta. Lo voy a repetir. El Salmo 1 está calificado como un salmo sapiencial que utiliza el paralelismo de contraste y en esa vía pone en contraste ¿qué cosas? Díganme ustedes. Exacto. No el justo versus el injusto. Pone en contraste la vida del justo versus la vida del... Vamos, utilicen el texto, no su antecedente. Va a poner en contraste la vida del justo versus la vida del... Exacto, por eso lo definimos y por eso Talo tomó el tiempo para explicarnos que justo no es alguien que no se equivoca. Por eso tomó el tiempo para explicarnos que pecador es el que se equivoca y no le importa equivocarse. Así es que enseñando sabiduría, el escritor con arte, con estilo, con música, está haciendo un contraste entre la vida del justo y la vida del pecador.
Esta es la razón por la que los conocedores insisten en que el Salmo 1 es una especie de prefacio. Dicen que a manera de introducción el que compiló los 150 cantos se tomó el tiempo para elegir el salmo que introduce todo el libro. Es emocionante, decir esto, porque imaginen, entre 150 obras de arte, la mente que los estudió todos para al momento de enumerarlos decir, este es el mejor prefacio, y vaya que lo es. Cuando digo prefacio, olvidemos el término y hablemos mejor de introducción, porque es un término más nuestro. Imaginen que hay un canto que en realidad introduce los otros 149. Y vaya que lo es, no solo porque los estudiosos lo dicen, sino que aquí en realidad se introduce la filosofía de todo el libro de cantos que están en la Biblia. Haciendo eco de eso, debo entonces decir, este libro, a manera de introducción, este Salmo, el 1, y perdonen, acotando, olvidaba comentarles que los historiadores creen que en un principio el Salmo 1 y el Salmo 2 iban juntos. Ya en media semana les explicaré la razón y les mostraré por qué lo dividen. Pero es bueno que los más acuciosos de ustedes entendieran esto, lo supieran, pero ¿por qué ahora lo estoy separando al momento en que nosotros lo estudiamos? Bueno, es que este salmo resume los dos caminos de la vida. Y una vez más, el paralelismo de contraste. El camino ancho contrasta con el camino angosto. Resume el primer Adán, el cual contrasta con el segundo Adán. Todos sabemos que el primer Adán, pues es Adán, y sabemos que el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez más, contrasta el justo con la vida del pecador, contrasta a Caín con Abel, contrasta a Saúl con David y sigue una larga comparación. Bueno, si ese es el asunto, esto significa que es un salmo que enseña sabiduría y con lo que hemos dicho hasta ahora o lo que hemos estudiado hasta ahora, ya podemos decir cuál es la enseñanza principal del salmo o el corazón del salmo. ¿Cuál es? ¿El camino de la vida? Casi. Ahora, no pueden perder de vista que es salmo, desde el primer momento en que se les dice, vamos a estudiar un salmo sapiencial, ¿qué les estamos diciendo? Levante a alguien la mano y dígame. A ver, Alonso, creo que habló. ¿Qué vamos a estudiar? Sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar en la sabiduría de primera mano? ¿Sí? No, si le dicen hoy vamos a estudiar sabiduría, ¿qué es lo que debemos encontrar ahí? Hermano, esa es la enseñanza aquí. Pero en términos generales, si nos dicen, bueno, voy a cambiar la pregunta, si les digo que vamos a estudiar un salmo mesiánico, ¿qué es lo que vamos a buscar? La profecía que habla sobre el Señor Jesucristo. Si ahora les digo que vamos a estudiar un salmo sapiencial, ¿qué vamos a buscar? La enseñanza que nos grita sabiduría. Y en este caso, ¿cuál es? ¿Cuál es en este caso? Exacto, el contraste con la vida del justo y la vida del pecador. De ahí que titulamos a nuestro estudio de hoy, o el tamo que arrebata el viento.
haciendo un contraste en nuestro título, bienaventurado o el tamo que arrebata el viento. ¿Se podrían poner de pie con nosotros y buscar Salmo capítulo 1? Y cuando ya lo vayan encontrando, si se ponen de pie. Bienaventurado o el tamo que arrebata el viento. Amén. Sí. Perfecto. En el verso 1 leemos: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oremos. Jesús, gracias por darnos la oportunidad de conocerte a través de la sabiduría. Gracias, Señor, porque el principio de la sabiduría es temerte. Y aquí estamos, Señor, temiéndote. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Como ya estuvo diciendo mi papá, a través de hacer un contraste entre la vida del pecador y la vida del justo, podemos anticipar, aunque prematuro, pero podemos anticipar, gracias a todo el contexto que mi papá nos dio, que entonces uno de los tesoros que encontraremos en este salmo es la clave para ser 3 veces dichoso. Es la clave para que en nuestra vida nos encontremos con muchas dichas. Disfrutemos esta vida. No solo disfrutemos de felicidad, sino que de gozo. Y vivamos a plenitud. Y hagamos el correcto uso de lo que bíblicamente Jesús dijo que es tener vida. Y no ser miserables en la tierra. Entonces, eso es lo que podríamos encontrar. O la clave para terminar como un tamo. Entonces vamos a encontrar una de las dos. La clave para ser dichoso o la clave para terminar como un tamo. Eso va a ser un asunto de elección. Pero ¿saben algo? Veamos cómo conseguir la clave y vayamos encontrando algunos puntos. ¿Qué decís? Por el tiempo... ¿Les doy tiempo para que lo lean y después lo discutimos o de una vez lo vamos? Entonces, el primer contraste que vamos a encontrar, mejor saben algo. La primera persona que nosotros vamos a encontrar está en el verso 1. En el verso 1 encontramos a la primera persona. Y ese es el dichoso, o sea, el que recibe la bendición. Y de otra forma, ya que conocemos los términos... Perdón. ¿Sabes qué? Sí. Sí tenemos tiempo, aventurémonos. Da. Si ellos lo buscan, lo van a recordar más. Dale. Entonces, bueno, ya les ayudé. La primera persona es el bienaventurado. Ahora, lo que ustedes deben de hacer es buscar las otras 2 personas. Hay otras 2 personas que describen los siguientes versos. La siguiente persona está en el 3 y la otra persona está en el 4. Entonces, tomemos un minuto y encuentren a la persona que está en el verso 3 y a la persona que está en el verso 4, siguiendo la línea que yo ya les di. Y cuando alguien tenga una idea, porfa, levante la mano. No tengan temor a equivocarse. No, 3 y 4. Eder, ¿verdad? Dale, Eder. El próspero, o sea, el bendecido, perfecto. Muy bien, Eder, gracias. ¿Hay una más entonces? No. ¿Cómo dijo acá? El que arrebata. Perfecto. En realidad, entonces ya tenemos los dos. El bendecido y el que arrebata. Solo que
a forma de ayuda, les voy a dar la característica que habla sobre el bendecido, porque ya tenemos el bienaventurado como la primera persona, que dice ahí, porque al referirse otra vez al bendecido, que es como un árbol, da una primera característica. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Pero qué hace con el fruto? Lo da. Entonces, no solo es alguien bendecido la segunda persona que encontramos ahí, sino que es alguien que da su fruto. Entonces, la segunda persona es el que da su fruto. Es alguien bendecido, pero da su fruto. Entonces, es el que da. Y la tercera persona, ustedes ya lo dijeron, es el que arrebata el viento. Bueno, pienso que ya los tenemos. Sí. Entonces, podemos empezar a desglosarlos. ¿Le vas a dar vos? Ok, voy yo con el primero. Ya. Para encontrar la clave de quién es el bendecido y quién es el que necesita bendición, que es lo mismo, el contraste entre el justo y el pecador, el salmista describe 3 personas en su canto. El bendecido, al cual llamó bienaventurado, el que da bendición porque da su fruto a su tiempo, y tercero, el que necesita la bendición porque estamo que arrebata el viento. Entonces él necesita bendición. Ahora, ¿qué vamos a hacer en lo que sigue del estudio? Desglosar estos 3. Así que empecemos con el que recibe la bendición, el bienaventurado, el dichoso. ¿Quién es? Estoy seguro que ustedes cumplieron la tarea y que me lo pueden decir. Yo voy a correr por cuestión de tiempo. ¿No escucha consejo de malos? ¿Qué más no hace? No anda en vereda de pecadores y tampoco se sienta en silla de burladores. Ese es el que recibe la bendición. Así que ahora les pregunto, ¿quieren recibir la bendición? ¿Sí o no? Bueno, asegúrense de cumplir estas 3 cosas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Porque si no la cumple, en contraste va a recibir lo que los pecadores reciben. Todo lo contrario de la bendición. Y se los voy a demostrar con un ejemplo bíblico. Usemos a alguien que no escuchó el consejo de los buenos, que no siguió sus pisadas y que no se sentó con ellos, sino que hizo todo lo contrario. Pedro siguió el consejo de Jesús cuando Jesús le advirtió que iba a morir y que le esperara en Jerusalén. ¿Siguió el consejo? ¿Siguió Pedro el consejo de Jesús? No lo siguió. ¿Qué hizo? Caminó por la vereda de los pecadores. ¿Se recuerdan que siguió a Jesús de lejos en medio de los pecadores? ¿Y qué hizo después de caminar con ellos? Se sentó con ellos a decir sus groserías y a maldecir. El apóstol maldiciendo. ¿Cómo termina finalmente esa escena? Negando a Jesús 3 veces. Ese es el resultado de los que no seguimos el consejo que aquí dice. Bienaventurado entonces, repitamos el principio del Salmo 1, que no anda en consejo de malos. Bienaventurado el que no anda en camino de pecadores, y bienaventurado el que no se junta con burladores. ¿Saben? Pude haber explicado esto de una manera un poco más de nuestro diario vivir y les pude haber dicho, no tomemos el ejemplo de Pedro, tomemos el ejemplo de esa mujer que no escuchó el consejo de la Biblia y a los 20, 25 o 30 años
decidió salir con un hombre que no ama al Señor. Como no escuchó el consejo que debía, caminó por la vereda del pecador. Terminó viviendo con él como amante. Y finalmente negando a Jesús todos los días de su vida. ¿Lo estamos aplicando? Busque otro extremo. Hablemos de ese hombre que no escucha el consejo de la palabra y está viviendo sin casarse. Y no le preocupa. Noten esta diferencia. A mí esto me llamó la atención cuando la definición, el justo no es perfecto, pero lucha. El pecador le importa un comino. Quebranta la ley sin preocupación alguna. De ahí que, camina por la senda de los pecadores y se sienta en la mesa en donde dicen obscenidades y dicen groserías de nuestra fe y de nuestro Señor. Pero en fin, ¿cuál es el punto entonces? El primer hombre es el que recibe la bendición. ¿Por qué? Porque sigue el consejo, porque no camina por donde los pecadores y tampoco se sienta con ellos. En contraste, hace tres cosas. ¿Qué hace el justo? Ahí está, en el versículo 2. Miren lo que hace. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Gran cambio, ¿verdad? Ese es el bienaventurado. El que en realidad está disfrutando esto. El que está diciendo, wow, yo lo leí de corrido y nunca me imaginé todo el tesoro que aquí podía encontrar. Y realmente es como haber ido a un restaurante en donde pedí un platillo gourmet. Lo estoy disfrutando mucho y me salió gratis. Bueno, ¿nos estamos dando a entender? Bien, vamos al segundo personaje. Mira, antes de pasar al segundo, entonces me estás diciendo que el que no abre la Biblia en toda la semana, el que no se deleita en ella, el que no la medita durante todo el día, probablemente se está sentando con escarnecedores, siguiendo consejos de malos y no se da cuenta. Seguramente. O sea, solo hay uno de dos extremos. O lee la Biblia o sigue consejos de malos y se sienta con escarnecedores. Camino ancho o camino angosto. Okay. No hay un intermedio. No, pero y si viene a culto, cuenta cómo leer la Biblia. Es más, puso la radio cristiana cuando iba en tráfico. Eso cuenta como leer la Biblia. En la radio cristiana parece mundana. Entonces, Perdón, juzgué sí. por culpa tuya, porque eso no está en el bosquejo. No, yo no dije eso. Entonces, o abre la Biblia o vive siguiendo consejos de malos y sentándose con escarnecedores. Es que no hay media. O escuchás al Señor o escuchás al mundo. No, pero es que hay algunos que pasan muy ocupados. ¿Verdad, hermanos? Amén. En Netflix y en Facebook. Entonces, si yo no quiero seguir un consejo malo, porque te he dicho bastantes cosas que tengo que tomar decisiones en mi vida, necesito abrir la Biblia todos los días. Vas a deleitarte si lo haces. O sea que cada vez que ando con ansiedad y todo preocupado por decisiones en mi vida, es porque no he abierto la Biblia. Absolutamente. Ya. Es más, yo descubrí algo en la cuarentena. Yo soy hipertenso. Aprendí a bajarme la presión leyendo la Biblia. Y descubrí que funciona, porque compré un controlador digital y la tenía disparada en la cuarentena. Deleitándome en la palabra, se me bajaba. Amén. ¿No descubriste quién te la subía de la presión?
Sí, estaba cerca. Todas las cosas que hace la Biblia en nuestra vida. Veamos la segunda persona. La segunda persona está descrita en el verso 3, como les dije antes. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero miren lo que este árbol hace. Da su fruto. Una persona que bendice a otros, como le estaba diciendo. Pero tomen en cuenta, ya es alguien plantado en la palabra de Dios, ya es alguien que disfruta memorizarla. Ya es alguien que no pelea a ver si está ocupado o no, sino que es parte de su vida. La Biblia muchas veces ocupa el agua para referirse al Espíritu Santo o a la llenura del Espíritu Santo. También Jesús dijo, aquel que tomare de esta agua viva, yo le llenaré, nunca volverá a tener sed y será como fuente de ¿qué? Entonces, otra vez, Jesús, yo pienso que se estaba refiriendo a esto, a un árbol que está lleno de agua y que por eso puede dar fruto. También Jesús dijo, el que permanece en mí lleva mucho ¿qué? Mucho fruto. Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros podamos bendecir a otros y llevar fruto? Permanecer en la palabra. Dice Wiersbe que la manera en la que tratamos la Biblia en realidad es la manera que tratamos a Dios en nuestra vida. Y por eso es que nosotros usamos frases como estas para darnos cuenta cómo está realmente nuestra relación con Dios. Veamos cómo está realmente nuestra vida de lectura o nuestra relación con la Biblia. Si durante la semana no la abrimos, es porque no nos interesa Dios, simple y sencillamente. Pero no es el caso, estamos hablando del árbol que está bien cimentado, da fruto. Ahora, pongámonos a pensar, ¿qué tipo de frutos creen que va a dar ese árbol? Porque si ustedes creen que voy a hablar sobre la generosidad, si ustedes creen que voy a hablar sobre que tenemos que ofrendar y tenemos que dar a otros, están equivocados. La única forma de dar no es a través de cosas materiales. En realidad, los frutos más valiosos que podemos compartir a otros son frutos espirituales. ¿Qué es lo que están compartiendo a sus familias todos los días en vuestro hogar? El fruto del Espíritu uno es. ¿Y cuál es? El amor. Y de ahí se derivan los demás: gozo, paz, benignidad, paciencia, etc. Ahora, ¿cuál es el fruto que ustedes le están dando a sus hijos? ¿Lleva implícito paciencia? ¿Cuál es el fruto que están dando a vuestra pareja? Lleva implícito longanimidad, dominio propio. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué de repente no estoy dando fruto? Porque no estoy plantado junto a la fuente de agua. ¿Saben? Esa palabra meditar que encontramos en el verso 2, hablando sobre permanecer, es una palabra que ocupaban los ortodoxos y judíos en el tiempo de los fariseos, etc., para referirse a una forma de susurrar la Biblia durante el día. Entonces, esa palabra meditar significa que ellos, cuando se memorizaban la Biblia o la leían, no lo hacían en sus mentes, sino que lo hacían en voz baja para sí mismos. Entonces les daban todo el día diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no en sus mentes. Entonces, realmente lo que se andaban hablando a sí mismos todo el día era la palabra de Dios. Era la forma en permanecer. Entonces, ¿saben cómo podemos dar fruto? Si cuando llegamos a nuestro trabajo y el jefe nos recibe con toda esta tonelada de trabajo, o nos recibe de una forma maravillosa,
que lo último que podemos sacar es el fruto del Espíritu, ¿saben qué va a ser el contraste entre ser un tamo que lo arrebata el viento y ser un dichoso? Que nosotros al llegar a la oficina saquemos la libretita en la que andamos el verso y lo vayamos memorizando. Esta semana nos vamos a aprender el verso 1, el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y bienaventurado el varón, bienaventurado el varón. Y de repente llega el jefe con todo el trabajo y llega muy pesado. No vamos a ser un tamo que nos arrebata el viento, porque estamos plantados como un árbol fuerte, siendo bañados por el Espíritu Santo todo el día, para que podamos dar fruto. Conozcamos a la tercera persona. ¿Notaron ya que el primero y el segundo tienen algo en común? Cuando me refiero al primero y al segundo, es que les dije que aquí hay tres personas. El que es bendecido, el que da bendición. Ya vimos que el que es bendecido es el bienaventurado. Y vimos con quién no se sienta y que la ley de Jehová es su delicia. Y ya vimos que el que da la bendición es el que da fruto. Un fruto que los demás pueden comer. Así es que, ¿cuál es la peculiaridad, el común denominador entre estos dos? Nadie. ¿Sí, hermano Julio? Cerca. ¿Alguien más? Nadie. ¿Nadie descubre algo aquí? ¿Sí, hermano? Del agua de la vida, cerca. Wow, y todos los demás bien lejos. Giovanni, que los dos buscan la palabra bien cerca. Sí, hermano. Los dos no andan en consejo cerca, hermana. Los dos meditan cerca. Perdieron el juego de tibio caliente, se quedan en tibios. ¿Sí, hermano? Es cierto que cuando Dios me bendice, esa bendición que Dios me da es para poderla compartir. Usted dice que cuando Dios lo bendice usted da frutos. Casi lo ha dicho, pero no lo dijo. Sí, hermano Tosta. Cerca. Wow. Hermana Marta, y terminamos. Permanecen en la palabra. Vaya, pues hoy sí usted el último, pero les felicito porque más se han animado a compartir. Sí. Casi lo han dicho todos. Son la misma persona. No son dos. Él lo dijo, pero no lo descubrió. Él, en lugar de usar una tercera persona, se usó a sí mismo de ejemplo y dijo que si yo soy bendecido, voy a dar fruto. Entonces, esa es la clave. Que el que es bendecido ha sido bendecido para bendecir. Wow. Ahora viene el contraste. El que necesita ser bendecido. ¿Quién es ese? El tamo, el que no da frutos, el que el viento arrebata, el inútil, bueno para nada, el que pronto el viento va a llevarse. Ese es el que necesita. Y por cierto, recuerdan que nuestro Señor usó una ilustración al respecto con una higuera, precisamente una planta que no daba fruto. La reprochó, la cortó, acabó con ella. ¿Por qué? Porque no daba frutos. No era buena para nada. Así es que hemos sido salvados para dar frutos. Y la única forma de esperar de no ser cortados es precisamente que demos frutos.
La paja convive con el grano. Hoy por hoy no sabemos quién es paja ni quién es grano, pero vendrá un día en que el viento va a soplar y no va a quedar la paja. Vendrá un día en donde el Señor va a separar el trigo de la cizaña, en donde el Señor va a separar las cabras de las ovejas, los árboles que dan fruto de los que no dan fruto. Talo me preguntó cuando comenzamos, mira, ¿y qué pasa con aquellos que no tuvieron tiempo en la semana? Después de todo esto, ¿reestructurarías la pregunta respecto a esa misma persona? ¿Cómo? Vos me dijiste qué pasa con aquel que no abrió la Biblia en la semana. Después de todo lo que hemos estudiado, ¿reestructurarías la pregunta? Es que yo estoy tratando de ser misericordioso. Sé para dónde querés ir, pero estoy siendo misericordioso. ¿Alguien quiere ayudarnos? La misma pregunta, reestructúrenla. ¿Nadie? ¿De veras nadie? Bueno, yo la voy a reestructurar entonces. ¿Ustedes creen que los que ignoraron a Dios han dado frutos? ¿Saben por qué no dan frutos? Porque no son árboles plantados junto a la fuente. No pueden dar frutos. ¿Y recuerdan para qué sirven los que no dan frutos? Son tamo que arrebata el viento. Ahora, el final de esto es que el contraste entre una u otra cosa es para elección. Estoy diciendo que ser un árbol que da fruto o ser tamo que arrebata el viento no depende de nacimiento. ¡Wow! Dios me hizo un árbol que da fruto. Entonces yo nací para dar fruto y voy a dar 1000 frutos. Tampoco depende del talento. Dios me hizo talentoso y por eso puedo dar frutos y pueden comer de los frutos que yo doy. Y entonces, ¿de qué depende? Si no es por nacimiento ni por talento, porque si fuera por nacimiento yo ya estoy perdido. Yo no creo que mi abolengo haya sido para dar fruto de nada. Y en cuanto a talentos, todavía no he descubierto si tengo alguno. Entonces, ¿de qué depende que yo dé fruto? No olviden que es un contraste. ¿De qué depende? ¿Cuál de los dos extremos voy a tomar? ¿De qué depende? De mi elección. Camino ancho o camino angosto. Primer Adán o segundo Adán. Árbol que da fruto o tamo que arrebata el viento. O sea, es asunto suyo. Si usted y yo elegimos por árbol que da frutos, hoy sabemos que hay cosas que hay que hacer. En primer lugar, díganlo, plantarse junto a la fuente. En segundo lugar, no anduvo en consejo de malos. En tercer lugar, no anda en camino de pecadores. En cuarto lugar, en casilla de escarnecer. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántas cosas tengo para meditar? ¿No les parece? Pero como claro está, fue su elección escribir todo eso para practicarlo. No se preocupen los que no escribieron, sé que también vuestra memoria fotográfica les permite recordar esto con mucha facilidad. Y al fin de cuentas, si no recuerdan nada, pero recuerdan plantarse junto a la fuente de agua viva, que es esta bendita palabra, y que como Wiersbe nos dijo, de la manera en que tratamos esta palabra, es la manera en que tratamos a nuestro Señor. O sea, todos los que Talo refirió,
que no leyeron la Biblia, así tratan a Jesús en sus vidas. Toda la semana les importó un comino. No pueden dar fruto porque la fuente de agua está ahí, en lo que Jesús nos dice. Nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. Nosotros solo podemos plantarnos junto a la corriente y quien da los frutos es el Señor. Es elección. El contraste bien marcado. La decisión es nuestra. Señor, te agradecemos tu palabra y si alguien está sin Jesús, rogamos tu Espíritu toque sus vidas.